Hola, muy buenas. Pues nada, aquí disfrutando de un día súper caluroso en Madrid y no tenéis nada más que ver el ambiente que hay. Fijaros, estamos junto a la calle Bailén. Eso que estáis viendo ahora es la Almudena, la Catedral de la Almudena, parte de la fachada. Y hoy, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué es lo que vamos a contar? Pues hoy nos encontramos a mi espalda el Palacio Real de Madrid. El Palacio Real que, bueno, pues tiene muchísimas historias, muchísimas leyendas que contaros y hoy hemos decidido desplazarnos hasta aquí. Contaros que, bueno, el palacio está construido sobre el antiguo alcázar de los musulmanes y esta construcción, tal y como la estáis viendo ahora mismo, data de 1738. Hubo un incendio, que luego os contaré un poquito con más detalle, un incendio muy misterioso en el Alcázar en 1734, en época de Felipe V, luego ahondaremos un poco en todo ello, y bueno, pues ya se encargó a un arquitecto italiano, famoso en aquella época, era uno de los mejores, Filippo Juverra, que fue el que empezó a construir el palacio. El palacio está hecho en piedra y ladrillo porque, bueno, pues el alcázar era de madera y ardió. Fueron 4 días de incendio, 4 días de un incendio sospechoso, porque acababa de llegar Felipe V, que como sabéis procedía de Francia, y entonces se desplazaron aquí, a Madrid. Se sospecha que fueron los hombres de Felipe V quienes de alguna manera hicieron que salieran llamas el antiguo alcázar para construir un palacio como lo tenían ellos en Francia, con estilo versallesco. Como podéis ver, pues es muy parecido al de Versalles en algunos aspectos. Pero sí que también contaros que, bueno, son unos 135.000 metros cuadrados, tiene más de 3.800 habitaciones, más de 800 ventanas, más de 40, no, tiene exactamente 44 escaleras, y bueno, pues es actualmente el palacio de Europa Occidental más grande, por encima de Buckingham y de Versalles. Y bueno, pues vamos a seguir ahondando en la historia del Palacio Real. Como os he dicho, era un alcázar musulmán, alcázar de los árabes, que fue construido en el siglo IX. Tiene, como os he dicho, muchísimas historias y leyendas. El primer rey que vivió en palacio fue Carlos III, fue en 1764, y fue el primero que habitó el palacio, y ya os contaremos, realmente todos los reyes han pasado por aquí, todos, de la Casa de Austria, de la Casa de Borbón, de los Trastámara, muchísimos reyes. Bueno, pues como os iba diciendo anteriormente, se le encargó a Filippo Juverra la construcción del actual palacio, tal y como lo estáis viendo, y hizo un proyecto. Ese proyecto fue desmesurado, presentó un proyecto en el cual la fachada de palacio casi eran 500 metros de fachada, más contaba con todas las habitaciones, que os he dicho que eran 3.480, antes me equivoqué, ¿vale? Y hago la rectificación, pero bueno, pues al final ese proyecto pues fue rechazado por los reyes porque, bueno, pues económicamente era inviable y, bueno, pues además se necesitaba otro espacio. Se hablaba, y en algún documento he encontrado que se hablaba
de las colinas de Leganitos, que están aquí cercanas, pero el rey rechazó todo esto y al final, a Felipe Lluverra le costó la vida, según algunos documentalistas, ya que el rey le torturó, dicen que les trajeron los ojos y les cortaron las manos, murió desangrado y fue un discípulo suyo el que cogió el encargo de continuar con el proyecto de realizar el Palacio Real. A raíz de esto, pues ocurrieron cosas. Empezamos con los misterios. Uno de los misterios es que, los obreros que aquí estaban trabajando, pues empezaron a ver en las fachadas espectros. Y el propio Felipe V pues tenía pesadillas. No concebía bien el sueño, como que tenía remordimiento de lo que hizo, pues sobre todo al arquitecto. Con lo cual mandó llamar a un exorcista, se hizo un exorcismo sobre el palacio y mandó bañarse con agua bendita a todos los obreros. Una de las cosas curiosas que se cuentan sobre las leyendas y los misterios del palacio. Vamos hacia la Puerta del Príncipe. El palacio tiene varias estancias que están abiertas al público y que se pueden visitar. Interesantes. El Museo de Carruajes, muy interesante. Tienen una muy buena colección de armas, excepcional, quizá una de las más completas de Europa, junto a una colección austríaca. Y pues contaros que tiene también un salón de columnas, que es donde se celebran actos, entre ellos se celebró la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, también donde se hizo la abdicación del rey Juan Carlos I en favor de su hijo, también fue donde estuvo expuesto el cadáver del dictador Franco. Eso en cuanto a la sala de columnas. Hablaros también que tiene unas bonitas caballerizas y alguna que otra cosa que vamos a comentar. Deciros que curiosamente, un dato muy curioso, es que no fue un rey el último habitante de palacio, sino que fue un político, y este político fue Manuel Azaña, presidente de la Segunda República. De hecho, hay un despacho, una habitación en el palacio que se conoce como despacho de Azaña. Y nos vamos a desplazar para enseñaros otra cosita muy poco conocida y que os va a llamar la atención. Acompañadme. Pues nada, una de las historias más sobresalientes, más conocidas del Palacio Real, es aquella que dice que Carlos III retiró 108 estatuas en piedra de 108 reyes españoles y las retiró de arriba, de la azotea. Y fue a raíz de un sueño que tuvo su madre, Isabel de Farnesio, que soñó que se producía un terremoto, en Madrid, y esas estatuas se le caían encima. A raíz de eso, el rey obligó a quitar esas estatuas y dejó, como podéis apreciar en las imágenes, algunos de los pies de los soportes donde iban esas estatuas. Ahora sí que hay alguna puesta, hay alguna estatua puesta y en la plaza también, pero muchas de ellas están también en almacenes abajo en los sótanos de palacio. No se pusieron todas, pero eso fue mucho posterior a la época que os estoy contando de Carlos III. Así que, todavía nos quedan más cositas por descubrir. Acompañadme, venid, pasar por aquí, veréis. Pues nada, otro de los secretos, pues ahí al ladito de la garita, estáis viendo la única farola procedente de la República que queda en Madrid. Esto se le pasó a la gente del caudillo, no, como pasó con la fuente que os conté de la Cuesta de los Cigos. Pues es una farola que tiene corona, pero no tiene la flor de lis de la Casa de Borbón. Pues es otra de las curiosidades que hay. Farola republicana al lado del Palacio Real. Y ahora vamos a hablar del subsuelo. Venid, Palacio de Oriente.
está lleno de cuevas, cuevas que comunican con otros puntos de la capital, cuevas que llegaron incluso a decirse que estuvieron anegadas de agua en la época de Felipe IV porque tenía una relación con una monja a la cual veía por el subsuelo e iba a buscarla con una góndola. Y nos estamos acercando porque uno de los habitantes de Palacio, que no he comentado, fue José I Bonaparte. Nos estamos acercando a la cueva que cruzaba lo que era su vivienda, porque él no llegó a vivir en Palacio. Venía aquí, pero no llegó a vivir en Palacio por motivos de seguridad. Él vivía en el Palacio de los Vargas, que está a la entrada de la Casa Campo, lo que ahora mismo es actualmente Madrid-Río. Y nos vamos a acercar para que veáis la entrada a la cueva, que se conoce como la de José I Bonaparte. Es la que estamos viendo al fondo, con reja blanca. Y todo esto atraviesa, pues justo, el río Manzanares a la entrada de la Casa de Campo. Y ahora desde fuera os vamos a contar algunas de las leyendas que nos hemos contado, que bueno, que tienen algo de misterio, pero como toda leyenda, están basadas en sucesos que se han ido contando de boca en boca. Y os lo contaremos como anécdota. Vamos a acercarnos a la puerta de la cueva. Se dice, además, que podían ir con carruajes, que esta cueva tiene capacidad para que puedan ir en carruajes. Eso ya lo dudo porque yo no he llegado a entrar y que yo sepa no está abierta al público. Bueno, pues aquí tenéis la entrada a la cueva de José Bonaparte. Por aquí iba y venía de Palacio a su vivienda y viceversa. Pues nada, nos encontramos ya en el otro lado, fuera del recinto de Palacio, de los jardines, y nos encontramos a lo que es la salida del túnel de José Bonaparte, como os dije. Esta es la otra salida. Aquí tenéis la reja que cierra este túnel. Por el tamaño, efectivamente, yo creo que sí que podían caber, como se decía, carruajes. Y bueno, pues es otra de las curiosidades de esta zona. Actualmente no cruza el río Manzanares, pero posiblemente y anteriormente cruzara el río. Y el Palacio de los Vargas pues lo tenemos a nuestras espaldas. Y antes de enseñaros dónde está el Palacio de los Vargas, os vamos a contar alguna que otra leyenda cortita sobre el Palacio, de esas misteriosas que tanto os gusta. Pues estamos en el Puente del Rey, que cruza Virgen del Puerto desde los bajos de los jardines del Moro en el Palacio hacia la Casa de Campo. Estamos al ladito del Palacio de los Vargas. Y como os he dicho, pues os iba a contar algunas de esas leyendas cortitas que tanto os gustan a algunos de vosotros. Y esa leyenda, una de ellas, es la del duende que se le aparecía a Carlos II. Como todos sabéis, pues Carlos II era llamado el hechizado y bueno, pues sufría de una enfermedad mental y se le aparecía un duendecillo que, según cuentan, lo hacía la vida imposible. Eso ocurría constantemente y periódicamente al rey. Este duendecillo le trastornaba, le dejaba muy tocado. De ahí posiblemente que se le llame el hechizado, porque efectivamente cosas raras, bueno, hacerlas, pues de las leyendas las que quería contaros, es la de la aparición del fantasma de Carlos IV. Parece ser, se cuenta, que es el fantasma del rey. Carlos IV aparece en las escaleras principales de Palacio, aparece también en la biblioteca y parece que ha sido visto también en algunas ocasiones en su dormitorio. Se dice que Carlos IV, su fantasma, está maldito, y está maldito porque parece ser que prometió
la construcción de un convento, y al no hacerlo cayó una maldición sobre él. De ahí lo podemos enlazar con la historia que os he contado antes, de que parece que tenía una relación con una monja. Bueno, pues como Mar, que es la cámara que me acompaña hoy, está enseñándoos lo que es la casa Palacio de los Vargas. Y nos hemos adentrado a lo que parece que era el antiguo jardines. Y bueno, pues hay alguna estructura de las antiguas, pues como esta especie de torreta que parece una entrada, y bueno, pues al lado lo que nos ha parecido que son caballerizas, pero que también las están arreglando. Desde aquí hemos decidido que os vamos a contar las dos últimas leyendas del Palacio Real. La del fantasma el fantasma de Isabel de Farnesio. Dicen que el espectro de la mujer de Felipe V ha sido visto en la biblioteca, sentada, leyendo libros, y con un manto de armiño. Una leyenda que, bueno, pues la rumorología y del boca a boca han hecho pues que sea más o menos conocida. Y una de las más extrañas es que dicen que en la escalera principal del Palacio Real, de entrada al Palacio Real, se oye el llanto de un niño que se cree que murió dentro de Palacio. Y de dentro de las versiones que hay sobre el llanto de este niño, se dice que podría tratarse del hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria, que murió a los pocos días de haber nacido. Esta pareja tuvo 12 hijos y solamente les quedaron vivos 3. Y bueno, pues hasta aquí lo que queríamos contar de Palacio, para que no se os haga muy pesado. Volveremos, porque hay muchísimas más cosas. Como digo siempre, si volveremos a los sitios. Espero que os haya resultado, cuando menos, algunas cosas curiosas, que hayáis aprendido algunas, que otras las hayáis recordado. Y, bueno, deciros que si os ha gustado, como siempre, suscribiros a nuestro canal y darnos un like. Y, bueno, pues no me queda más que, en nombre de todo el equipo, despedirme y hasta la próxima. Aquí os dejo, me voy a dar un paseo. Hasta luego.